gametos. Y habíamos dicho entonces que este proceso de formación se llama ovogénesis, perdón, gametogenesis, siendo la ovogénesis la formación del gameto femenino y la espermatogénesis la formación del gameto masculino. Entonces estamos hablando de la formación de la ovogénesis en relación al gameto femenino y recordamos entonces que precisamente esta formación se inicia en la etapa embrionaria, en donde las células primordiales van a ubicarse en la cresta gonadal para conformar finalmente ya en la gonada diferenciada el ovario o gonada femenina y se ubican anatómicamente en la corteza de este ovario. Decíamos entonces que posteriormente, evolutivamente, estas células germinales primitivas, primordiales, no primitivas, primordiales, denominadas ovogonias, van evolucionando y se rodean de una capa de células epiteloides denominada granulosa, constituyendo el famoso y reconocido folículo primordial, ubicado en este ovario diferenciado ya como gonada femenina, precisamente en la ubicación de esta antigua cresta gonadal. De tal forma que este folículo primordial finalmente después va a evolucionar a convertirse en ovocito primario, términos a los cuales nos tenemos que ir acostumbrando para entender esta conformación de lo que significa la evolución de la gametogénesis femenina, es decir, la formación del óvulo. Muy bien, de tal forma que evolucionando hacia lo que se llama los folículos primordiales, en el momento de nacimiento se estima que precisamente una recién nacida nace aproximadamente entre 600 a 800.000, vale decir 1.000.000 de ovocitos, de los cuales precisamente evolutivamente cuando va madurando esta gonada, solo con el millón que nace aproximadamente, solamente 40.000 estarán presentes al empezar la pubertad. Por eso decíamos que se inicia esta conformación en la etapa embrionaria y se continúa hormonalmente establecido en la pubertad aproximadamente a los 13 años. De tal manera que en esta pubertad van a estar presentes alrededor de 400.000. Después de haberse iniciado en la vida neonatal con aproximadamente 1.000.000. ¿Qué ha pasado con el resto? Estas células ovocíticas van a involucionar sirviendo precisamente de material de sostenimiento a los 40.000 que van a empezar en estos 13 años de vida postnatal. Y de estos 400.000, realmente solo unos 500 van a convertirse en gametos, es decir, en óvulos. Estos ovocitos iniciales, folículos primordiales, van a terminar siendo solamente alrededor de 500, realmente van a llegar a constituirse en gametos, o sea, en óvulos femeninos, que serán lógicamente conseguidos en forma cíclica, en promedio mensual, como ya conocemos, desde la maduración y alcanzar la madurez orgánica hasta la etapa de la menopausia, es decir, el final de la etapa reproductiva. Entendiendo que allá, por ejemplo, ahí aparece un término menopausia, entendiendo que la primera menstruación es la menarquia y la última menstruación se llama menopausia. Y hablando de menstruaciones significa
que la evidencia de la menopausia significa el inicio de ese ciclo formativo de óvulos, y que empieza a ensayarse esta madurez desde esta etapa promedio de 13 a 14 años, es decir, desde la adolescencia. De tal forma que dentro de la evolución de la división celular, es en la fase de diploteno en la que permanece el ovocito hasta que llega la oportunidad de convertirse en una célula ovular. Fíjense todo el proceso que deviene y lo vamos a detallar. Miraremos un poquito qué cosa es el famoso reloj biológico, a qué se refiere. Eh, debemos entender, debemos entender que unos dos recién nacidos orgánicamente son idénticos, excepto sus genitales. Los recién nacidos se diferencian solamente anatómicamente, en que unos tienen genitales masculinos y otros tienen genitales femeninos. Después, todo anatómicamente, orgánicamente, son dos recién nacidos, el sexo masculino y el sexo femenino, fuera de la diferencia genital, son iguales funcionalmente, de tal manera que estos organismos empiezan a desarrollarse y a establecer un proceso metabólico de todos sus sistemas, de todo su organismo. ¿Qué significa proceso metabólico? El proceso funcional celular, ¿cierto? Cada célula tiene todo un proceso de vigencia, de actividad. Eso es metabolismo. Es decir, o tomando los elementos del medio externo para su funcionamiento y asimismo eh, 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 coger los elementos del medio ambiente, del exterior, los utiliza y asimismo desechar los productos propios de este metabolismo. De tal forma que todas las células tienen la posibilidad de utilizar estos elementos del medio ambiente y una vez que los utiliza, lanzar lo que no necesita o los subproductos de su metabolismo igualmente al exterior. Pero si analizamos a qué nos referimos, es el exterior de cada célula de nuestro organismo es el extracelular, ¿cierto? El intracelular es la misma célula y el extracelular es prácticamente lo que rodea a cada célula y que finalmente tiene que dirigirse hacia el torrente sanguíneo. Es decir, entonces, cada célula de cada tejido, de cada organismo, tiene este metabolismo. De tal forma que se forma, como producto de este metabolismo, hay la formación de distintas sustancias que se vierten hacia el torrente sanguíneo finalmente, que es el colofón del extracelular. Y esta conformación de este metabolismo, como producto de este metabolismo, hay una serie de sustancias, dentro de ellas formación de sustancias hormonales como los estrógenos. De tal manera que el metabolismo de todo el tejido, en especial el metabolismo de la célula grasa, produce una concentración estrogénica. Y esto tiene una función y una finalidad. De tal manera que un recién nacido empieza desde el momento que nace, ese metabolismo comienza gradualmente a aumentar la concentración de estrógeno en el organismo en general. Esta concentración de estrógeno va aumentando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5, 6, 7 años, 8 años, promedio. De tal manera que esta carga estrogénica va a manifestarse de todas maneras, haciendo funcionar otros centros de nuestro organismo, como es el eje central a nivel
de la parte central de nuestro organismo, es decir, a nivel hipotalámico, de la parte central de nuestro sistema cerebral, es decir, del hipotálamo. Y en el hipotálamo tenemos una serie de núcleos que precisamente cuando son alcanzados los niveles estrogénicos determinados, estos núcleos se estimulan. Y al estimularse, igualmente van a conformar sendas producciones hormonales a su vez. Estas sendas producciones hormonales propias de esta función de los núcleos hipotalámicos va a devenir en que finalmente va a inducir, por ejemplo, la formación de los caracteres secundarios sexuales, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Cierto? Estamos hablando que el nivel estrogénico va precisamente a estimular al hipotálamo y que en el devenir va a producir el desarrollo finalmente de los caracteres sexuales secundarios en principio. Y esto se inicia probablemente después de los 5, 6 años, 7 años, vale decir un promedio 8 años, en donde como respuesta de los órganos blancos a esta descarga hormonal a partir del hipotálamo, en la mujer, por ejemplo, se nota el brote del pezón. Y el brote del pezón se llama en la época de la telarquia. Seguidamente, a mayor carga estrogénica, mayor respuesta hipotalámica, va a haber el desarrollo de esos caracteres sexuales secundarios en la mujer, estamos hablando específicamente de la mujer, como es la pubarquia, o es el desarrollo del vello pubiano. Y aún más con mayor nivel estrogénico y mayor respuesta hipotalámica, finalmente se va a presentar la primera menstruación, la llamada menarquia. Entonces, a esto se refiere el condicionante del denominado reloj biológico, ¿no? En un determinado momento, debido a la carga estrogénica, se estimulan los centros hipotalámicos y estos centros hipotalámicos generan precisamente factores que estimulan a la hipófisis y como respuesta la hipófisis genera también sus hormonas que van a tener órganos blancos. Y los órganos blancos son en principio glándulas que están en la superficie. Y una de las glándulas que está en la superficie son los botones mamarios, que precisamente dan origen al crecimiento de la glándula mamaria, que empieza con el brote del pezón en la mujer. Y precisamente porque tiene mayor carga estrogénica, la mujer empieza el crecimiento mamario. No así en el varón, que también por otra hormona, la testosterona, impide precisamente que haya crecimiento de los botones mamarios en el varón y se inhiben, ¿cierto? Muy bien. Decíamos entonces telarquia, pubarquia y menarquia. Y la menarquia, que es la primera menstruación, es la evidencia que todo el eje hipotálamo, hipofisario, ovárico, uterino se ha conformado y va a funcionar a partir de ese momento en forma cíclica y este ciclo que involucra al ovario va a hacer que se produzca, que haya el proceso de ovulación, que es el proceso ulterior para la conformación precisamente del óvulo, como vamos a detallar. Muy bien, recordamos entonces que este gameto femenino va a tener factores hormonales. La formación ulterior de este gameto en la mujer necesariamente requiere, como hemos dicho, la acción secuencial de este hipotálamo a la hipófisis y al ovario. De tal manera que, como hemos dicho, una vez que ya se empezó el estímulo del hipotálamo y por suficiente cantidad hormonal
ya alcanzó al ovario. El ovario a su vez a la hipófisis. La hipófisis a su vez alcanza el ovario. Y finalmente el ovario también va a tener su factor hormonal que va a alcanzar al útero. Y el útero es el órgano blanco final que ya no tiene producción hormonal, sino en él se ejecutan las acciones hormonales en el tejido que compone el útero, vale decir, el endometrio. De tal forma que en esta secuencia del eje hipotálamo hipofisario ovárico es lo que va a actuar para conformar este último periodo para la conformación del gameto femenino, el óvulo. Entonces, del hipotálamo son factores hormonales, el famoso GnRH, hormonas generadoras de gonadotrofinas, a nivel de la hipófisis. A su vez, la hipófisis y de la hipófisis, la adenohipófisis, va a conformar las hormonas hipofisiarias, la FSH y la LH, que son las que van a actuar en el ovario. Y el ovario, al recibir esta influencia, también va a generar otro factor hormonal, que son los estrógenos y la progesterona. Y estos estrógenos y esta progesterona va a actuar, va producidas por el ovario, va a actuar en el útero, como habíamos dicho, van a actuar en el útero. Precisamente a nivel de la capa interna, el denominado endometrio. Muy bien, hay un cuadrito para recordarles gráficamente cómo es que estos núcleos hipotalámicos, el supraóptico, el paraventricular, el preóptico, eh, especialmente lo que es en los núcleos preópticos y paraventriculares, son los que van a actuar soberanamente como estímulo, van a responder como el estímulo estrogénico y van a producir precisamente las hormonas GnRH hacia la hipófisis. Y la hipófisis, la adenohipófisis, precisamente es la que va a producir finalmente las gonadotrofinas. Gonada, trofina, algo, sustancia que actúa sobre el trofismo o la función de las gonadas, que son la FSH, la hormona folículo estimulante, y la LH, o sea, la hormona luteínica, como vamos a mirar. Muy bien, entonces nos toca mirar qué es aquello que se denomina el ciclo ovárico. Dentro de lo que es el ciclo sexual en la mujer, que está constituido por estos dos eventos que no son, para estudiarlo lo podemos separar por la afectación del órgano, no afectación, sino por ver cómo evoluciona cada uno de estos órganos, pero constituyen un solo proceso simultáneo, el ciclo sexual femenino, compuesto por estas dos evidencias funcionales a nivel del ovario y a nivel del útero. Por eso es que podemos diferenciarlos, este ciclo sexual femenino, en ciclo ovárico y ciclo uterino. Vuelvo a decir, evidencias funcionales que son simultáneas y paralelas y obedecen a un solo funcionamiento dentro del proceso tanto formativo del óvulo como la respuesta de todo el aparato genital en relación a la preparación y la función reproductiva que conlleva el proceso gestacional. Muy bien. De tal manera que el ciclo ovárico entonces se refiere precisamente a que a este ovario, va a tener una respuesta y va a presentar cambios anatómicos funcionales en respuesta al estímulo hipofisiario, perdón, como respuesta al estímulo de la hipófisis, que esta a su vez está respondiendo al estímulo del
del GNRH que viene del hipotálamo. De tal manera que estos cambios anatómicos tienen un proceso de una duración aproximada entre 28 a 30 días promedio. En algunas mujeres puede durar un poco más o un poco menos, pero promedialmente tiene esta duración y que precisamente es la etapa ulterior para la formación de este gameto femenino, el óvulo. Decíamos entonces que este proceso de maduración de los folículos primordiales, los folículos con los que nace una recién nacida femenina, que decíamos que nace con cerca de 1 millón y que durante un proceso de 13 años llega a reducirse a unos 500.000 o 400.000, y que de todos estos, realmente cuando ya se llega a la etapa reproductiva formal, es decir, alcanzada la madurez orgánica sobre los 20 años, realmente un óvulo mensual va a durar otro promedio de 20 años, promedio, promedio. ¿Cierto? También sabemos que la primera menarquia que empieza, la primera menstruación o menarquia que empieza aproximadamente a los 13 años, la última va a presentarse aproximadamente a los 45 años, pero eso no es periodo reproductivo. Eso es todo el proceso que empieza con evidencia del eje hormonal de todo el proceso de gametogénesis, que decíamos se tiene que establecer funcionalmente, se establece cuando ya está funcionando este eje hipotálamo, ovárico, hipotálamo, hipoficiario, ovárico, uterino, y que se evidencia con este fenómeno de evacuación del contenido intraútero, que es cíclico y es la primera vez es la menarquia y la última denominada menopausia. Esto es la evidencia de este funcionamiento de este eje hormonal, que no es lo mismo la etapa reproductiva, que la etapa reproductiva significa madurez orgánica, y la mujer lo alcanza aproximadamente al término de su segunda década de vida, es decir, sobre los 20 años, sobre los 20 años. De tal manera que recordamos, y le dura otros 20 años, teniendo en cuenta que la última menstruación que se presenta alrededor de los 15 años no significa que sigue pudiendo reproducirse. El periodo reproductivo, una vez alcanzada la madurez orgánica, que es sobre los 20 años, dura otro promedio de 20 años. O sea, de los 20 hasta los 40 años. Que todavía menstrue no significa que está en condiciones de gestar. Significa simplemente que el eje hipotalámico, hipoficiario, ovárico, uterino todavía está funcionando, pero ya en situaciones de menor valores hormonales que no garantizan lógicamente un funcionamiento reproductivo. Recordamos que todo este proceso eh, de ciclo ovárico es inducido por estas hormonas producidas en el hipotálamo, en la hipófisis y en el ovario. Todo este ciclo, todo este ciclo reproductivo, este juego hormonal traducido por el funcionamiento de estas glándulas, el hipotálamo, la hipófisis y el ovario. Muy bien, tenemos entonces que, creo que me he saltado, ya está bien. Recordamos entonces que igualmente dentro del proceso evolutivo de la célula en sí, de la célula sexual, en este caso el proceso de gametogénesis, partimos de una célula que tiene 46 cromosomas, es decir, el folículo primordial tiene 46 cromosomas. Empiezan los procesos, recordamos a su vez
que la célula somática en su división, en su crecimiento, utiliza el fenómeno mitótico, la célula somática, en tanto que la célula especializada, la célula sexual, el ovocito y el espermatocito, tienen un proceso que es meiótico, que es la diferenciación en su formación de células hábiles, llámese de los gametos, para conformar, mientras que la célula somática mitóticamente se reproduce y se divide en dos células que tienen la misma cantidad de cromosomas, o sea, una célula que tiene 46 cromosomas logra dividirse en dos células hijas que tienen igual número de cromosomas. En el caso de los gametos, la célula primordial, el folículo primordial que tiene 46 cromosomas, termina dividiéndose, subdividiéndose bajo el proceso meiótico, no mitótico, que conlleva la conformación de células hijas o células hábiles, que cada uno de ellos tiene 23 cromosomas, como sabemos. Hablamos de que la célula inicial, el folículo primordial, tiene 46 y es una célula diploide, en tanto que el gameto en sí, el óvulo o el espermatozoide, son células haploides y cada una de ellas tiene 23 cromosomas. Y hablamos de dos procesos meióticos, una meiosis primaria y luego una meiosis secundaria, procesos evolutivos dentro de la conformación del gameto. Entonces, cuando termina el primer proceso de división y evolutiva en este caso del ovocito primario, del folículo primordial, empieza al término de esta primera proceso meiótico primario, se forman dos células, cada una de ellas con 23 cromosomas, pero de diferente tamaño en relación a la cantidad de citoplasma. Una sola de las células conserva todo el citoplasma, en tanto que la otra solamente conserva el contenido nuclear de los 23 cromosomas. Es decir, una sola célula mantiene la cantidad de cromosomas y sus 23 cromosomas, la cantidad de citoplasma y sus 23 cromosomas, y esta célula más grande es la denominada ovocito secundario. En tanto, la otra, que es más pequeña y que solamente contiene los 23 cromosomas sin citoplasma, se le denomina corpúsculo polar o cuerpo polar. Y este es el primer cuerpo polar o primer corpúsculo polar. Entonces, en la primera división meiótica se forma un ovocito secundario que tiene 23 cromosomas y una cantidad normal de citoplasma. En tanto, la otra célula solamente tiene los 23 cromosomas sin citoplasma y eso se denomina corpúsculo polar primario o primer corpúsculo polar. Muy bien, estas células evolucionan ambas, tanto el ovocito secundario que tiene la cantidad suficiente, normal de citoplasma, como el otro que no tiene citoplasma, evolucionan y entran en la subdivisión siguiente, que es la meiosis secundaria. Esta meiosis secundaria, nuevamente, ese ovocito secundario va a determinar realmente ya en un ovocito secundario que mantiene nuevamente su citoplasma y el otro que nuevamente tiene solamente los cromosomas. De tal manera que el otro cuerpo polar también se subdivide en dos células igualmente pequeñas, dos cuerpos polares más. De tal manera que la gametogénesis femenina, la ovogénesis, que parte de una célula diploide, una sola célula, termina produciendo finalmente una célula hábil que tiene citoplasma y 23 cromosomas, y a la vez existen tres células que solamente tienen
cromosomas sin citoplasma, y esos son los tres cuerpos polares que se obtienen. Y también, además, en esta meiosis secundaria, en esos procesos de división celular, que hay metafase, telofase, anafase, precisamente este ovocito se detiene en metafase antes precisamente de convertirse en óvulo, antes de salir, de se produzca la ovulación, y que completa su desarrollo siempre y cuando exista fecundación. Vamos a detallar un poquito más adelante todo este proceso. Y ahí tenemos un grafiquito para entender un poco más lo que acabamos de decir. Una ovogonia o folículo primordial tiene 44 cromosomas somáticos y 2 sexuales, ¿cierto? 2 sexuales. En esta ovogenesis, en este caso, 2 cromosomas X. Por mitosis avanza todavía y se convierte en ovocito primario. Este ovocito primario igual tiene las 46 cromosomas, es decir, 44 somáticos y 2 cromosomas sexuales, en este caso 2 cromosomas X. Y empieza el fenómeno meiótico, la primera división meiótica, en donde se convierte ya en célula diploide, deja de ser célula diploide para convertirse en célula haploide, teniendo 23 cromosomas. Uno de ellos, 22 cromosomas somáticos y un cromosoma sexual, en este caso un cromosoma X, con todo el contenido citoplasmático. En tanto el otro solamente es el primer cuerpo polar que contiene el núcleo cromosómico, sus 22 cromosomas y somáticos y un cromosoma X. Una X acá, otra X acá. 22 cromosomas aquí, 22 cromosomas acá. Aquí hay citoplasma, en el otro no hay citoplasma, el primer cuerpo polar. En la segunda división meiótica, igualmente la célula que tiene todo el contenido citoplasmático vuelve a presentar otro proceso, precisamente donde se ocurre similarmente. Una célula contiene todas las células y mantiene las 22 cromosomas por mitosis, las 22 cromosomas más una X, y en tanto, en el cuerpo polar ocurre el mismo proceso. De tal forma que se obtiene finalmente un óvulo, que ha quedado muy corto a ver, ya. Un óvulo con 22 cromosomas somáticos y un cromosoma X, un cuerpo polar, otro cuerpo polar y otro cuerpo polar. Al final de la gametogénesis femenina, después de una célula diploide, la ovogonia termina en 4 células, cada una de ellas con 23 cromosomas, pero de las cuales una sola célula es hábil para que pueda participar en el proceso reproductivo. Una célula que es el denominado óvulo. Las otras simplemente se involucionan porque no tienen la capacidad de sustentación, porque no tienen citoplasma, y desaparecen. Entonces, el proceso ovulativo, el proceso gametogénico de la formación del óvulo o el gameto femenino, después de ser una célula diploide, termina en 4 células haploides, siendo una sola célula hábil, el denominado óvulo, en tanto las otras 3 células son cuerpos polares que involucionan. Muy bien. De tal forma que podemos recapitular esta parte mirando que el folículo primordial, luego denominado folículo primario, se forma anatómicamente, ya miremos la conformación anatómica,
forma dos capas. Esta es la estructura. Aquí hay que entender, porque a veces nos confundimos. Dice, el espermatozoide fecunda el óvulo. El espermatozoide se mete en el óvulo. Y en realidad, eso es en la parte mecánica de la estructura anatómica, de la estructura de cada gameto. Pero en realidad, la fecundación es la integración de los componentes cromosomiales. Eso es fecundación. Que para lograr ese momento fecundativo, esa integración, tiene que procederse a toda este intercambio, esta aproximación de las estructuras de sus componentes. Ese es otro fenómeno que está incluido dentro del proceso, pero eso no es fecundación. Entonces decimos, la conformación, la estructura que contiene esta carga cromosómica del gameto es precisamente el componente de cómo está construida este óvulo. Tiene dos capas, una capa interna y una capa externa, denominada teca interna, teca externa. Entonces, este folículo primordial va a desarrollarse y aparece en el interior un contenido líquido. Acuérdense que estaba conformado por células, la denominada las células granulosas. Entonces, este folículo que por fuera tiene la teca interna y la teca externa, hacia adentro tiene esas células granulosas. De tal manera que aparecen dentro de estas células estos espacios y conformándose una cavidad o un antro, denominado a este conjunto, a esta parte evolutiva, folículo vesicular o folículo antral o folículo inmaduro. Entonces estamos mirando cómo es que este folículo primario va a evolucionar estructuralmente, va cambiando su estructura interna para verificar cómo va a producirse finalmente la salida de este contenido interno que es el óvulo. De tal manera, de tal manera que el interior de este folículo va a llenarse de líquido, va a aumentar el contenido, esto que está conformando esta cavidad, y este líquido folicular va a ir aumentando y lógicamente las células granulosas van rodeando al contenido, a este ovocito. ¿Se dan cuenta? El ovocito está dentro de este folículo. Y esto se denomina el cúmulus óforo. Vamos a ver en un diagramita. Alcanzando finalmente este folículo, y estos son los folículos que contiene el ovario, esos 400.000, esos 500 que llegan a la etapa madura, y de esos 500, alrededor de 500 son los que van a realmente convertirse en óvulos, como vamos a mirar más adelante. De tal manera que este folículo va a rodearse de células y va a seguir aumentando el líquido folicular, de tal manera que va a alcanzar un promedio de 25 milímetros de diámetro. Y a esto se le denomina ya el folículo vesicular maduro. Antes había el folículo vesicular inmaduro o antral, y ahora hablamos de folículo vesicular maduro, el famoso, y quién lo descubrió, quién lo observó, fue este investigador médico que fue de Graaf, como vamos a mirar un poquito en la historia. Y a esto se le denomina el folículo vesicular maduro o folículo de Graaf, que en un promedio, al cabo, desde que comienza a conformarse la evolución del folículo, al cabo de 37 horas aproximadamente se produce la ovulación. Ovulación, he puesto aquí, ovulación se llama, ¿cierto? Entonces, eso es el decalaje secuencial de esta ovogenesis.
Muy bien, seguimos tratando de desarrollar gráficamente ahora. Entonces, el folículo primordial, aquí está la microfotografía y un esquema, va rodeándose de esas células granulosas y se va llenando de líquido, folículo primordial. El folículo primario luego va rodeándose de más células granulosas y eso se llama folículo en crecimiento. Este folículo en crecimiento va igualmente aumentando y aquí es donde aparece mayor cantidad de líquido y se conforman las vacuolas. Y este es el folículo secundario, todavía inmaduro. Primero es un folículo en crecimiento cuando todo se rodea de mayores cantidades de células granulosas. Cuando aparecen las lagunas, folículo secundario o inmaduro, y hasta que se vuelve una sola cavidad con líquido, es el folículo maduro, y aquí precisamente está el, lo que se denomina el folículo el ovocito contenido, sostenido por una célula granulosa que es el cúmulos óforos, como vamos a mirar. A ver. Ahí una microfotografía donde podemos explicar. Esto es el antro totalmente amplio, y esto es la célula granulosa que sostienen mediante este cúmulo de células al ovocito. Estas células del ovocito tienen a su vez anatómicamente la denominada una corona radiada, es estructura ya del ovocito, por fuera la corona, la zona pelúcida, y más afuera la zona radiada, la corona radiada. Entonces, corona radiada, que todavía que es la formada por células de granulosa, la zona pelúcida, la parte interna ya propiamente del ovocito en sí como célula, y el ovocito conteniendo el contenido cromosómico. Aquí un acercamiento mayor, la parte interna del antro tiene el líquido, la zona la granulosa, la membrana basal que tiene, la teca interna y la teca externa, del contenido de todo el folículo. Muy bien, de tal manera que este ciclo ovárico se consideran evolutivamente tres fases, es decir, la influencia de las gonadotrofinas, que a su vez es influencia de las GNRH, es decir, el hipotálamo influencia a la hipófisis al ovario. El hipotálamo con GNRH, es decir, los factores generadores de gonadotrofinas hacia la hipófisis, y la hipófisis hacia el ovario con las gonadotrofinas, que es la FSH y la LH. Entonces, estas hormonas van a actuar sobre el ovario para estimular precisamente a ese folículo e inducirlo hacia la ovulación. Entonces, este ciclo ovárico, que es la fase ulterior de esta gametogénesis, está conformada y dura aproximadamente esta acción de la gonadotrofina, llámesele la FSH, que comienza a madurar los folículos que están en el ovario. Va a durar un proceso, como todos sabemos, de 2 semanas, aproximadamente 14 días. Dice fase preovulatoria porque es la maduración de los folículos hasta que se produce la ovulación. Por eso se llama fase folicular. Fase de maduración de los folículos hasta que ocurre la ovulación. ¿Quién actúa? La FSH, que es hormona folículo estimulante. Por eso se llama fase folicular o preovulatoria. ¿Por qué? Porque apenas empieza la maduración de los folículos, termina esta fase con la ovulación. Momento primordial del cambio funcional de las hormonas. Y dura un promedio de 14 días. Actúa la FSH.
Y entonces resulta que entre 15 a 20 óvulos empiezan a ser influenciados, de 15 a 20 folículos primarios, 15 a 20 folículos primarios, comienzan a ser influenciados por esta FSH, producida por la hipófisis, que ha sido estimulada por el hipotálamo, ¿cierto? Y si mezclamos ahí el concepto de reloj biológico, el hipotálamo a su vez empezó a generar factores formadores de gonadotrofinas a raíz de los niveles estrogénicos, como ya hemos dicho. Y ahí se empieza a funcionar y a marcar las horas este reloj biológico. Con los niveles estrogénicos, el hipotálamo reacciona y estimula a la hipófisis suficientemente para que la hipófisis produzca folículo estimulante suficiente para que alcance al ovario. Y el ovario va a generar también hormonas que van a alcanzar al útero finalmente. Y todo ese proceso se evidencia con la primera menstruación que ocurre a nivel de la adolescencia, como ya hemos dicho, a promedio 13 años. Unos antes, unos después, pero promedio 13 años. Muy bien, y esta folículo estimulante, esta FSH, hace de que aproximadamente una veintena de folículos que están ahí en la corteza del ovario comiencen a evolucionar, siendo estimulados. Y si hablamos ahí un pequeño detalle, si son alrededor de 20 folículos que mensualmente comienzan a ser estimulados y de los 20, uno solo llega a ovular, porque el primero que ovula los otros se paran, eh, involucionando, lógicamente, de los 20 promedio, uno llega a ovular y los otros 19 involucionan. Quiere decir que mensualmente 20 folículos empiezan a madurar, de los cuales uno ovula y 20 involucionan. Si tenemos 20 folículos por mes, que es un promedio que dura el ciclo, y tenemos 12 meses al año, entonces se forman 12 óvulos. Pero para que se formen 12 óvulos, han intervenido 20 óvulos por cada evento. Entonces involucra, si 12 óvulos se forman en, en un año, en 10 años tendremos, ¿cuántos óvulos? 12 por año en 10 años, 120 óvulos en 10 años. En 20 años que dura promedio el periodo serían 240 óvulos. Pero para que salgan 240 óvulos han tenido que evolucionar 20 folículos. Entonces, 240 por 20 serían 4.800. 4.800 folículos, ¿cierto? Que han intervenido en 20 años. 4.800 de esos, de ese millón con el que nació una recién nacida, son estos 4.000, llámesele 500, 5.000 óvulos, folículos, folículos primarios que han llegado a participar en este proceso reproductivo orgánicamente maduros. Fíjense cómo es el decalaje. Muy bien, entonces estos 15 a 20 folículos primarios evolucionan y uno solo es el que llega precisamente a constituir un folículo maduro o de Graaff, el cual, lógicamente, conforma las células foliculares maduras, la granulosa, y finalmente esto es lo que va a evolucionar para terminar con la ovulación. Es decir, maduran las células foliculares, la granulosa, la capa interna, la teca interna, con sus células granulosas, van produciendo a su vez estrógenos. Ah, porque decíamos que, vuelvo a repetir, el hipotálamo influencia a la hipófisis,
La hipófisis influencia al ovario y el ovario influencia al útero. ¿Con qué influencia? Con componentes hormonales. El hipotálamo con GnRH, la hipófisis con gonatrofinas coriónicas, con gonatrofinas, LH-FSH, hacia el ovario, y el ovario con producción estrogénica. Aquí aparece la producción estrogénica. ¿De dónde? De las células de la granulosa. Y estos proestrógenos van a actuar sobre el endometrio. ¿Dónde? Sobre el útero. ¿Dónde? En el endometrio y en el moco cervical. Entonces, los estrógenos también van a actuar a nivel de la hipófisis como respuesta para que produzca LH, que es la inductora final del proceso ovulativo. Y todo este proceso va a durar alrededor de 15, 14 días y culmina con la salida del ovocito fuera del útero, fuera del ovario, llamada ovulación. Primera fase folicular o preovulatoria, la formación del óvulo. La salida del óvulo del ovario hacia el exterior, ovulación. Entonces, esta es la primera fase del ciclo ovárico. Son tres fases. Primera fase, fase folicular. La segunda fase es precisamente ocurrida la ovulación y esta fase es precisamente ocurrida la ovulación, ocurrida la preovulación y generada las circunstancias previstas para la salida del óvulo del interior del ovario. Esto precisamente ocurre promedio en el día 14, que es la fase ovulativa o fase de ovulación, fase de salida. Y es precisamente el estrógeno producido por la glándula granulosa influencia a la hipófisis para que se produzca mayor cantidad de concentración de LH, que es la que provoca mecánicamente la ruptura del folículo. Y este folículo que ha crecido más de 2.5 milímetros, de 25 milímetros, y propicia que salga el óvulo y abandone el ovario. Lógicamente que en este proceso se completó la primera meiosis con ese inicio de la concentración del LH. Habíamos dicho, ¿no? Que se había quedado en la fase leptoteno, en esta meiosis, para continuarla, y precisamente 3 horas antes de la salida del óvulo se produce la meiosis secundaria. De tal forma que la liberación del ovocito rodeado de células de la granulosa, liberación del ovocito que está rodeado por células de la granulosa, ¿por acción de quién? Combinada de la colagenasa, que es una enzima que digiere al colágeno que está rodeando al folículo. Y a la vez la acción de las prostaglandinas, que son los elementos que producen contractura de las paredes ováricas. Y hace precisamente, es como si lograran un apretamiento para que eclosione ese folículo de Graf o ese folículo maduro y produce la salida hacia el exterior del ovocito en este proceso de ovulación, este proceso ovulatorio, como la segunda fase de este ciclo ovárico. Finalmente, o no finalmente, después, lógicamente, de la ovulación, pasamos o entramos a la fase postovulatoria, denominada también fase lútea, en el entendido que el lecho donde estuvo el folículo, ¿cierto? De donde salió el óvulo, queda un lecho que precisamente eh, tiene el condicionamiento
de empezar a conformar grandes cantidades de progesterona. A este lecho se le conoce como cuerpo amarillo o cuerpo lúteo por esta gran cantidad de hormonas que produce, adquiriendo esta coloración de amarillo. Y esta fase lútea o fase posovulatoria, lógicamente, se inicia, como dice, después de la ovulación. Es decir, si al día 14 sucede la ovulación, hacia el día 15 ya estamos en la fase posolutea ovulatoria o fase lútea. Decimos entonces que tras la ovulación, las células de la granulosa y la teca interna que contenían al ovocito, al óvulo, se convierten en células luteínicas de aspecto amarillento. Y estas células luteínicas producen grandes cantidades de progesterona y también estrógenos, pero sobre todo progesterona. Progesterona. Ojo con este enunciado. Estas células de la granulosa forman y siempre están formando estrógenos. Los estrógenos van a inducir a la hipófisis para que aumente la LH que va a provocar la ovulación. Y estas células, después de la ovulación, van a producir progesterona, pero también estrógenos. Ojo con esa frase, porque son los estrógenos los que van a quedar siempre producidos y lo único que después va a disminuir es la progesterona en un determinado momento, como vamos a mirar. De tal manera que las células luteínicas crecen, esta célula, este cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, y alcanzan un volumen ordinario entre hasta 2 centímetros. Fíjense, casi todo el tamaño del ovario, casi todo el tamaño de este ovario. Y alcanzan niveles de progesterona altos. Y se mantienen altos mientras el óvulo esté vigente. Se mantiene funcionando este cuerpo amarillo mientras el óvulo esté vigente. ¿Y cuánto dura promedio la vigencia del óvulo? Aproximadamente 72 horas. Quiere decir que a las 72 horas máximo va a vivir, si cabe el término, o sea, va a permanecer vigente el óvulo. Y mientras esté vigente, esta célula ovular, este óvulo, le envía mensajes bioquímicos a este cuerpo amarillo para que siga produciendo, para que estas células luteínicas de la granulosa, células luteínicas, sigan produciendo progesterona. ¿Y qué hace la progesterona? Hace que ese endometrio, esa capa interna, dentro, esa capa interna del útero, que antes creció durante la formación del estrógeno, ese estrógeno producido por el ovario y que decíamos actúa, como vimos, actúa sobre el endometrio y sobre el moco cervical, que lo hace precisamente crecer el endometrio, el estrógeno hace crecer el endometrio y a la vez tapona o pone muy denso el moco cervical inicialmente, luego eh, ocurre la ovulación y la progesterona hace precisamente que ese endometrio que ha crecido se vuelva funcional, se vuelva funcionante. Es decir, secreta sustancias y por eso se llama endometrio secretor. Antes era endometrio de crecimiento o endometrio proliferativo, crecía, proliferaba. Y ahora se vuelve productor de sustancias, secretor, secreta sustancias. Ya no crece y se vuelve funcionante por acción de la progesterona. En tanto que, evidentemente, esto funciona mientras el óvulo esté vigente. ¿Y qué hace que el óvulo
termine su vigencia. En principio, su capacidad vital. Si el óvulo no participa en la fecundación, simple y llanamente desaparece. ¿Por qué? Porque no tiene carga nutritiva más allá. Él viene con su carga propia, viene con su recarga vital, se le acaba la recarga vital y desaparece. Y si desaparece el óvulo, ¿qué ocurre? Ya no envía el mensaje bioquímico al cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo comienza a decaer en su producción estrogénica, progestágena. Entonces ya no produce progesterona, entonces el endometrio deja de estar estimulado, comienza a decaer, ya no funciona, ya no se sostiene, empieza una microhemorragia y se produce la menstruación. Entonces esta tercera fase, lútea o posovulatoria, culmina con el inicio de la menstruación. Termina la función endométrica funcional, secretora, desaparece su sustentación y se desprende menstruación. Ahí termina la acción estrogénica, perdón, la función progestágena, la acción de la progesterona, y solo queda la acción estrogénica. Si termina la función de la progesterona, el endometrio se cae, se desprende y se produce la menstruación, quedando los niveles, solamente los niveles estrogénicos, que son los que nuevamente van a estimular al hipotálamo y este estimula la hipófisis, dando inicio al siguiente ciclo y así sucesivamente, ¿cierto? Así como empieza la menstruación, el nivel porque ya cayó la producción de progesterona, el nivel estrogénico nuevamente es alcanza el hipotálamo y se genera el nuevo ciclo de estimulación. Entonces, con el inicio de la menstruación, empieza a su vez el inicio del siguiente ciclo. Primer día menstrual, primer día del siguiente ciclo. Quiere decir, el siguiente ciclo empieza con la estimulación del hipotálamo hacia la hipófisis hacia el ovario. Y el ovario empieza nuevamente a formular la evolución de esos 15 a 20 folículos para que terminen en nuevamente un nuevo óvulo y un nuevo ciclo. Entonces, este ciclo ovárico tiene estas tres fases: preovulatoria o estrogénica, perdón, preovulatoria, ovulatoria y posovulatoria, como hemos determinado, ¿cierto? La fase preovulatoria o folicular, fase preovulatoria o folicular donde actúa la FSH, la fase ovulatoria donde se produce la ovulación y hay una elevación de la LH, y la fase posovulatoria donde hay gran producción de progesterona. Muy bien, de tal manera que en esta fase lútea posovulatoria empieza a los 15 desde el día 15 al día 28 posovulatoria, y lógicamente se inicia, como habíamos dicho, después de la ovulación y está mediada por LH. La LH a su vez completa la meiosis primaria e inicia la meiosis secundaria, y a su vez estimula la producción de la progesterona por el cuerpo lúteo, la fase posovulatoria. Y aquí tenemos gráficamente este ciclo menstrual. La fase folicular, todos los folículos a nivel de los 15 a 20 folículos comienzan a ser estimulados, pero uno solo llega a ovular. El resto involuciona. Este folículo que ha ovulado se convierte en cuerpo amarillo.
fase folicular, fase preovulatoria, FSH, fase ovulatoria, LH, y fase posovulatoria, fase progestogénica, progesterona. Ya hemos explicado entonces que al término de la progesterona empieza a actuar solamente el estrógeno a nivel del hipotálamo y empieza el siguiente ciclo. Y la menstruación alcanza el inicio del siguiente ciclo, como hemos dicho. Muy bien, eso era lo correspondiente al denominado ciclo ovárico. Pero a su vez, paralelamente, en forma simultánea, vemos la acción de estas hormonas del ovario a nivel del útero. Como habíamos dicho, todo es un componente de un solo evento, pero que tiene algunas diferencias en cuanto a su proceso. Y el ciclo uterino es lo que ocurre en este órgano que ya no es productor de hormonas, sino que este útero se convierte en órgano blanco de la acción hormonal ovárica. Habíamos dicho entonces que mientras ocurre la fase folicular, se está produciendo a nivel de la célula granulosa de los folículos producción de estrógenos. Y estos estrógenos actúan produciendo cambios de la conformación anatómica de la parte interna del útero, es decir, en esa capa funcional que es el endometrio. Este proceso, igualmente como sabemos, está en relación a lo que dura todo el proceso consiguiente de la preovulación, la ovulación y la posovulación, igualmente dura este proceso en 28 días en relación a esta ovulación y la posible fecundación. Igualmente observamos tres fases. Así como en el ovario, preovulatoria, ovulatoria y posovulatoria, en el útero se reconoce la fase menstrual, que es lo que se ve, la fase proliferativa, que es la acción del estrógeno en esta capa y la hace crecer, proliferar, y luego de la ovulación, esto que ha proliferado se vuelve funcional y es la fase secretora o progestacional. Progestacional porque está en favor de la gestación, a la vez que es por acción de la progesterona, de la progesterona. Muy bien, entonces ya vemos en el decalaje lo que habíamos mencionado, que la fase menstrual dura aproximadamente unos 5 días promedio y corresponde al desprendimiento de esa capa funcional del endometrio. Lógicamente, que está en relación a microsangrados, que está también en relación a los niveles hormonales, en este caso relativamente bajos de la progesterona, porque quien sostiene al endometrio secretor era la progesterona. Cuando bajan los niveles progestágenos, no hay quien lo sostenga y se desprende, como acabamos de decir. En tanto que la fase proliferativa, que empieza igualmente con el inicio del nuevo ciclo, vale decir que a la vez está produciéndose la fase menstrual, o sea, la evacuación, pero hormonalmente a nivel ovárico está produciéndose nuevamente el ciclo preovulatorio, que a su vez va a hacer generar la capa basal del útero, iniciándose esta nueva fase proliferativa, es decir, el crecimiento de esta capa funcional, y que es mediada por esos estrógenos que producen la capa de la granulosa. Entonces, mediada por estos estrógenos, se regenera esa capa funcional que está terminando de evacuar o iniciando la evacuación de esa capa del endometrio secretor que ya no funciona, y por dentro inmediatamente se regenera esta capa funcional, produciendo el crecimiento de todas las componentes de este endometrio, que son las glándulas
uterinas que que en esta etapa son glándulas de conformación recta, crecen y que dura aproximadamente un promedio de 9 a 10 días el crecimiento. Ocurre la fase ovulatoria en el ovario, empieza la fase posovulatoria o fase lútea y en respuesta, en el útero, ese endometrio proliferativo deja de crecer y se vuelve funcional y secretor. Y esa es la fase secretora. Indudablemente, después de la ovulación, ocurre esta fase que tiene también una duración aproximadamente entre 12 a 13, 14 días y está mediada por esta progesterona, en donde ya no se encuentran glándulas uterinas rectas del endometrio, glándulas endometriales, es decir, glándulas uterinas, glándulas endometriales rectas de la fase proliferativa, las encontramos glándulas tortuosas, es decir, secretoras, están llenas de líquido, llenas de secreción, por eso se llama células secretoras, que contienen glucógeno, mucinas, lípidos, es decir, elementos nutritivos, porque están esperando que llegue precisamente la evolución de la fecundación, es decir, esa etapa de blastocisto en la que se ha convertido el cigoto después de la fecundación, cigoto, mórula, blastocisto. Este blastocisto necesita un medio donde proliferar, donde desarrollarse. Y esa es la capa endometrial en estado de secreción, de secretor, endometrio secretor. Y este endometrio secretor contiene estas glándulas tortuosas, nuevamente he puesto glándulas uterinas, glándulas endometriales, lógicamente son del útero, ¿no? Tortuosas, el componente anatómico, mientras acá son rectas en la etapa proliferativa, aquí ya son tortuosas, llenas de glucógeno, mucina, lípidos en general. Muy bien, aquí un poquito para ya mirar anatómicamente las características de los genitales femeninos, cada uno anatómicamente ya reconocidos en su conformación anatómica, desde el introito, el labio menores, todavía el rezago del himen, la membrana himeneal, labio menor, el labio mayores, etcétera, y el introito vaginal. Otro detalle, ya un cruce anatómico, donde observamos ya el canal vaginal, observamos la estructura anatómica del útero, el cuello uterino, y lógicamente la conformación anatómica de lo que es la trompa uterina y la fimbria, como vamos a mirar. Otro detalle ahí anatómico, ahí ya observamos el ovario, la trompa que está consiguiente a un costado de uno de los lados del útero, nuevamente el efecto anatómico, el cuello uterino, el canal vaginal y los genitales externos. Otro detalle más anatómico donde observamos ya el corte funcional de lo que significa la anatomía del el canal vaginal, el cuello uterino, el endometrio, la parte interna, la parte muscular, el miometrio, la continuación de la estructura de la trompa de falopio o el oviducto, la ámpula o la fimbria, y cercana ahí la ubicación del ovario, que precisamente tiene sus folículos, ahí el cuerpo amarillo y la formación de un óvulo teóricamente que se encuentra y que es captado por la fimbria, ¿cierto? Ahí tenemos otra imagen, mucho más ilustrativa ya, donde no está en forma completa. Ahí está el cuello uterino, el canal vaginal hacia abajo, los ligamentos que sostienen a este útero, la trompa de falopio en ambos lados, el ligamento ovárico, este ovario, que se encuentra precisamente cercana a la ámpula o fimbria, ¿cierto?
Uy, ese perrito, ese perrito. Muy bien. Apaguen ese micro que está protestando, que quiere preguntar esa mascota. Muy bien, entonces recordamos que dentro de lo que habíamos dicho, la reproducción humana, existe pues el concepto que es una reproducción inteligente, vale decir, una reproducción que implica responsabilidades, que implica lógicamente una planificación. De tal manera que nuestra reproducción es voluntaria, es decir, es una decisión de hombres y mujeres que han alcanzado un adecuado nivel de madurez orgánica, social y material. Esto reemplaza al fenómeno estacional, instintivo de todo el resto de animales. Nosotros somos parte del reino animal, pero somos los animales más evolucionados, que tenemos precisamente el condicionamiento de manejar con mayor elaboración este proceso reproductivo. Pero reconocemos entonces que esta situación de madurez orgánica, social y material se alcanza promedio a partir de la segunda mitad de la tercera década de la vida, como concepto, ¿cierto? Eso enmarca que nosotros estamos en condiciones reales de reproducirnos y poner en marcha el fenómeno reproductivo una vez que hemos alcanzado no solamente la madurez orgánica, sino la madurez social, es decir, de relación, y material, es decir, de sostenimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque antes de todo ello no estamos en condiciones. Entonces nuestro ejercicio inteligente se refleja en esta planificación que obedece a factores de lo que significa responsabilidad de nuestro fenómeno reproductivo. Muy bien, entonces miraremos un poco ahora lo que es la reproducción masculina, es decir, lo que concierne al fenómeno de la gametogénesis masculina. Es decir, así como existía la ovogénesis dentro de la reproducción femenina, ahora tenemos el concepto de espermatogénesis. Y esto, dentro de los eventos de la reproducción masculina, primero es la conformación conlleva la formación del gameto, conlleva un evento, la formalización del acto sexual, llámese el coito, y lógicamente un ordenamiento secuencial y dinámico con acción hormonal, como eventos de todo este proceso reproductivo del varón. Igualmente, sabemos que obedece también igual a una regulación hormonal que parte del hipotálamo, como ya habíamos dicho. Ese reloj que se inicia con el estímulo de los núcleos hipotalámicos, igualmente influencia la hipófisis, igualmente influencia esta hipófisis con sus hormonas, pero aquí en el varón tenemos la formación de qué? De precisamente otra hormona que es formada por la gonadotrofina masculina, que es el testículo, la gonada masculina, que es el testículo. Pero de todas maneras tenemos que ver que hay hipotálamo, que hay LH, FSH en la adenohipófisis, pero que además actúan en las otras hormonas que son los andrógenos, que están producidas por las células de Leydig. Es decir, ¿qué son los andrógenos? Son las hormonas masculinas que son la testosterona y la dehidrotestosterona y la androstenediona, que son los andrógenos o células hormonales masculinas, producidas por las células de Leydig. Esa es la regulación hormonal que ocurre en el varón dentro del proceso de la gametogénesis masculina. Pero dentro de la gametogénesis masculina tenemos todo un proceso, el llamado la espermatogenia. ¿Dónde ocurre? Ya no es en el ovario, como en la mujer, ya ahora es en el testículo, ¿dónde? En los túbulos seminíferos. Indudablemente que desde la adolescencia empieza la formación, así como en la mujer existe la menarquia, pero que la menarquia no garantiza que haya
ya la formación formal de un óvulo, a pesar de lo que hay y que es capaz de ser fecundada, pero su organismo es inmaduro. Igual en el adolescente masculino, la producción de espermatozoides en este túbulo seminífero es óptima recién en la edad adulta. Es decir, edad adulta significa orgánicamente maduro. Significa a esa edad recién hay una suficiente cantidad y calidad de espermatocitos que se van a convertir en espermatozoides. Lógicamente igual empieza a un promedio de los 13 años. Como sabemos, mediada por las famosas gonadotrofinas, que igual van a actuar las gonadotrofinas, es decir, lo que actúan producidas por la hipófisis. Y este proceso en el varón tiene una duración de 74 días. Así como en la mujer era 37 días, aquí es 74 días. Muy bien, de estos factores hormonales que intervienen en la espermatogenia, tenemos fundamentalmente la acción de la testosterona. Y esta testosterona es producida por las células de Leydig, ¿cierto? Que van a propiciar el crecimiento y la división de las células germinales. De tal manera que vemos que también la acción de la LH producida a nivel de la, de la hipófisis como gonadotrofina, va a estimular la secreción de testosterona. O sea, la LH, que en la mujer se le llama hormona luteínica y que va a actuar a nivel de la ovulación y como sabemos, en el varón va a estimular la secreción de testosterona por las células de Leydig. ¿Dónde se encuentran las células de Leydig? En los testículos, o sea, en la gonada masculina que es el testículo. Y la FSH, la otra gonada, producida por la hipófisis, va a estimular a la célula de Sertoli para la espermiogénesis. Ah, ¿cuál es la diferencia en la espermiogénesis dentro de la espermatogenia? Entonces, la espermatogénesis masculina tiene una conformación de todo el decalaje que tiene que ver dentro de la formación del espermatocito primario, evoluciona igualmente en procesos meióticos y alcanza, en esta vez sí, desde ser una célula diploide, se convierte en 4 células haploide, pero todas hábiles. Pero estas células hábiles, denominadas espermátides, el espermatocito termina en 4 espermátides, cada una de ellas con 23 cromosomas, presentan un proceso final de adecuación anatómica. La espermátide es una célula con su núcleo, con su citoplasma, pero que tiene que adquirir una forma especial adecuando su propia conformación celular. A eso se le llama la espermiogénesis, es decir, la conformación del espermatozoide. Esa espermátide presenta un proceso evolutivo y se transforma en espermatozoide, adecuando sus estructuras. Muy bien, de tal manera que también los estrógenos, a partir de la testosterona, va producida por la célula de Sertoli, va a actuar también existiendo diferentes acciones, dentro de ellas también la hormona del crecimiento, que va a favorecer el inicio precisamente de la espermatogénesis. Entonces, estrógeno más hormona del crecimiento va a iniciar la estimulación del espermatocito, o sea, de la espermatogonia, para favorecer la formación de las espermátides.
Y ahora recordemos entonces en este proceso de la gametogénesis masculina la acción de la testosterona. Entonces, a nivel inicial, en la etapa fetal, indudablemente va a actuar para la diferenciación de la gonada. Esa gonada indiferenciada aún por acción de la testosterona va a formularse la constitución de los testículos o la gonada masculina. Indudablemente también la concentración de testosterona va a facilitar o va a inducir que esa gonada que está a nivel abdominal del feto alcance su posición extraabdominal, que es en la posición del escroto, y eso se llama el descenso testicular. Con suficiente conformación de concentración testosterónica, va a ser propicia este descenso evolutivamente oportuno. Igualmente, la acción de la testosterona se ve reflejada en los caracteres sexuales primarios y secundarios, como es el crecimiento del vello pubiano, el vello corporal en general, el hecho del engrosamiento de las cuerdas vocales, es decir, la voz, igualmente la conformación de la piel y también tiene que ver con el aumento de la matriz ósea. El hueso del varón es mucho más consistente y mucho más prominente. Igualmente, hay un aumento de eritrocitos, por eso es que el varón tiene mayor cantidad de hemoglobina como reflejo. Recordamos entonces que la LH va a inducir a la célula de Leydig, que la célula de Leydig produce testosterona cuando recibe el estímulo de la LH. Acordémonos de eso. La LH produce el estímulo de la célula de Leydig para que produzca testosterona, como ya como hemos mencionado. Y este fenómeno ulterior de la espermiogénesis dentro de la espermatogénesis es precisamente el proceso por el cual después en la segunda división meiótica se va a diferenciar en espermatozoides, de ser espermátides que están conteniendo la segunda división meiótica va a transformarse en espermatozoides. Entonces, espermátide es una célula epitelioide, es decir, célula conteniendo un núcleo y un citoplasma común. Ocurre un ordenamiento de su estructura, un ordenamiento que significa un alargamiento, de tal manera que alguna parte de sus estructuras, como es el aparato de Golgi, va a conformar fundamentalmente el denominado acrosoma o es la cabeza del espermatozoide. En tanto que el flagelo o la cola del espermatozoide está constituido por microtúbulos, es decir, el axonema, revestido fundamentalmente por la membrana del resto de la célula y el contenido mitocondrial. Esto conlleva, inclusive después cuando veamos malformaciones, por qué es que las malformaciones que se pueden tener como consecuencia de una malformación congénita solamente vienen de las mitocondrias maternas, porque las mitocondrias paternas no pueden estar presentes porque con el momento de la fecundación, en la integración, solamente se integra la cabeza del espermatozoide y la cola no ingresa. Entonces no ingresan las mitocondrias del componente del gameto masculino. Aquí un poquito el dibujo, ¿cierto? El dibujo anatómico con sus consiguientes componentes, el testículo que está en la bolsa escrotal, todas las componentes anatómico externo, desde lo que es la parte peniana, la uretra. Acuérdense que siempre tenemos un conjunto urogenital. En este caso, en el varón es más notorio el componente urológico con el genital. La uretra, el componente
de las glándulas accesorias al conjunto genital, como es la próstata, las vesículas seminales y la anatomía del testículo, los túbulos seminíferos, los conductos del epidídimo, el conducto eferente, etc. Aquí un acercamiento igualmente para ver el detalle hacia el interior que tiene el componente. Acuérdense que la gonada en nosotros, en el varón, está en el exterior, en tanto que hacia el interior se comunica simplemente con el contenido genital. Aquí está con el contenido urológico, está la vejiga. Muy bien, y finalmente vamos a detallar algunos sucesos que se producen dentro de lo que es el proceso reproductivo en nuestro organismo, como por ejemplo, la gametogénesis femenina produce, como ya lo habíamos dicho, una sola célula gametocítica hábil. Habíamos dicho una sola célula y las otras células de las cuatro que se supone devienen de la gametogénesis en el proceso meiótico son los otros tres cuerpos polares, ¿cierto? Entonces, de la gametogénesis se produce solamente una célula hábil, es el denominado óvulo. En tanto, en la gametogénesis masculina sí se producen cuatro células hábiles que son los espermatozoides, que previamente fueron espermátides. Otro detalle, por ejemplo, los testículos funcionan, o sea, se produce el proceso gametogénico a una temperatura de 35 grados. Eso es esencial, por eso es que las gonadas masculinas están en el exterior y no en el interior del organismo, que nosotros en el interior mantenemos 36 grados punto 5 a 37 grados. De tal manera que la temperatura corporal impide la formación de espermatozoides. O sea, aquieta la formación de espermatozoides la temperatura general del organismo, que es más de 36 grados. Otro detalle, por ejemplo, de todo este fenómeno reproductivo, que sus características. Cada testículo contiene un promedio de 800 metros de conductos seminíferos. Es donde ocurre precisamente la maduración de estos espermatozoides, la evolución del espermatocito y que se convierte en espermatozoide. En una longitud promedio de un promedio de 800 metros de conductos seminíferos en cada testículo. Otro detalle a recordar es que la producción de espermatozoides está calculada en un individuo adulto de hasta 1000 por segundo. Fíjense la cantidad que tiene que formarse. ¿Por qué? Porque lógicamente en cada descarga espermática van en una cantidad millonaria, ¿cierto?, de espermatozoides que alcanza hasta los 15 millones promedio, de 15 a 20 millones promedio, para ser una descarga con capacidad fecundativa. Mínimo se supone que son 5 millones. Otro detalle a recordar, cada 1000 movimientos de la cola de espermatozoide, fíjense, cada 1000 movimientos de esos axones permite que este espermatozoide pueda desplazarse 1 centímetro. Miren lo evidente de este fenómeno reproductivo, de lo que se encuentra como detalles importantes. Igualmente, por ejemplo, el óvulo se encuentra aproximadamente a 20 centímetros de donde se encuentra anatómicamente la descarga espermática. Es decir, el lago seminal, el lago espermático en el fondo de saco vaginal está aproximadamente a 20 centímetros dentro de la anatomía femenina. De tal manera que haciendo un cálculo necesitaría 20.000 movimientos para alcanzar esos 20 centímetros si vemos que 1000 movimientos hacen para avanzar 1 centímetro. Imagínense 20.000 movimientos de la cola para que alcance
el final de la trompa, donde finalmente debe ocurrir la fecundación. Otro detalle a, a recordar importante es que, por ejemplo, el espermatozoide líder, o sea, el que dentro de toda esa millonaria depósito de espermatozoides, puede llegar a las proximidades del óvulo a los 20 minutos de producir la eyaculación en condiciones óptimas. Es decir, entonces, puede ocurrir una posible fecundación 20 minutos después de un coito, por decir. Asimismo, en cuanto al tamaño estructural de cada gameto, el óvulo, por ejemplo, es 85.000 veces más grande que un espermatozoide. Fíjense anatómicamente cómo estamos eh, eh, estructurados. Y lógicamente, si comparamos, un espermatozoide viene a ser mucho más pequeño que un glóbulo rojo. Otro detalle, por ejemplo, que es que en la fase bicelular, o sea, cuando el cigoto alcanza el estadio de dos células, recién se produce 30 horas después de producida la fecundación. Con la fecundación, ¿qué ha ocurrido? La formación del cigoto. Pero para que alcance este cigoto la primera división mitótica y sean dos células, promedio han pasado 30 horas. 4 células recién a las 40 horas. Y recién podemos tener un estadio de 16 células a los 3 días, o sea, a las 72 horas. 72 horas. Y lógicamente el estado de mórula se puede alcanzar a los 4 días. Esto quiere decir que todo el proceso desde cigoto hasta blastocisto va a durar un promedio de una semana. Esto tiene un colofón de que, acuérdense, el óvulo tiene una vigencia de 72 horas y mientras está vigente, el cuerpo amarillo produce progesterona. Y si esta progesterona mantiene al hábil y vigente al endometrio secretor. Si en 72 horas, o sea, 3 días, a los 3 días el óvulo desaparece, el estímulo, o sea, la comunicación bioquímica hacia el cuerpo amarillo para que siga produciendo progesterona, a las 72 horas termina y empieza a las 72 horas de la ovulación, empieza a decaer la producción de progesterona. Y esa producción desaparece en otros 72 horas. O sea, en un promedio de una semana, si es que el ovario, si es que el cuerpo amarillo que está en el ovario no recibe alguna información para que siga produciendo progesterona, ese endometrio de todas maneras se va a caer. Es decir, que cuando ocurre entonces la fecundación, el óvulo también desaparece, porque deja de ser óvulo, porque se transforma en un cigoto. Y el cigoto no envía ninguna comunicación bioquímica al cuerpo amarillo para que siga el endometrio vigente. Entonces, en esa semana que ocurre hasta que se transforma en blastocisto y ahí ocurre el trofoblasto y el trofoblasto es el que va a producir el mensaje a través de la formación de la gonadotrofina coriónica. Va a ocurrir una semana y recién ahí el cuerpo amarillo recibe el estímulo para que siga produciendo progesterona y ese endometrio donde está anidándose el blastocisto no se caiga. Fíjense cómo es el circuito simultáneo del componente hormonal dentro del proceso gestacional. Entonces el estadio de mórula se alcanza a los 4 días y lógicamente hasta la anidación que dura una semana.
que es precisamente el límite para que ese cuerpo amarillo siga produciendo progesterona y que es el límite también para que ese trofoblasto produzca gonadotrofina y a través de la gonadotrofina estimule nuevamente al cuerpo amarillo para que siga produciendo progesterona. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí he querido traerles este recuerdo y esta mención de todo lo que significa la formación de los gametos femeninos y masculinos dentro del proceso reproductivo. ¿Alguna pregunta, por favor? Mientras repaso la lista. A ver. Narciso. Están viendo el partido, creo. Narciso. Presente. Tito. Presente. Once. Presente, doctor. Aliaga. Presente, doctor. Chávez. Se quedó ganando el Presente, partido. doctor Chávez. Presente, Allá. doctor. Ayala. Ayala. Está viendo el partido. Vargas. Romo. Presente, profesor. Bien. Chávez. No, Chávez ya lo llamé. Berrocal. Presente, doctor. Muy bien. Eslava. Presente, doctor. Y la saca. Presente, doctor. ¿A quién no he llamado? Bustamante, doctor. Buenas noches. Ah, vaya, llegó. Bustamante. ¿Quién más? Nadie más. Los demás en el partido. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos estamos viendo el día, el día jueves con nuestro seminario con respecto al tema siguiente que vamos a ver, preparándonos para el día viernes en nuestra práctica. Hablando del día viernes, bueno, acordaremos exactamente la hora final el día del seminario. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, las PPTs de esta clase, ¿No ¿las la ha puede recibido enviar, la por anterior? Yo favor? se la he enviado. No, de esta clase de ahora. Igual se le envía a su correo. Ya. ¿Ya? Perfecto. Muy bien, Gracias, entonces. doctor. ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? Ninguna, doctor. Perfecto. Espero que haya sido todo claro y sobre todo el estímulo para que revisen la literatura